Listo. Buenas noches. Bienvenidos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y el doctor Jaime Rodríguez. Esta noche estamos con el doctor Solón Navarrete Hurtado, médico, especialista en cardiología, epidemiólogo, máster en ciencias cardíacas, y PhD en ciencias médicas, clínica fundadores. Bienvenidos a nuestras noches de webinar. Estas sesiones son lideradas por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Expresidente de capítulo de insuficiencia cardíaca, Sociedad Colombiana de Cardiología, becario ICETEX. Médico, especialista en cardiología, epidemiólogo, máster en ciencias cardíacas. Doctor Navarrete, buenas noches. Clínica fundadores. Muy buenas noches para todos. Un gusto estar aquí en estas noches de webinar que organiza la Sociedad Colombiana de Cardiología y para discutir un tema muy interesante que para nosotros los cardiólogos, los endocrinos y los médicos de la práctica clínica en general es muy importante, que es el concepto de riesgo residual y si es factible reducirlo. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Yo agradezco y debo aquí realmente reconocer el trabajo del doctor Jaime Rodríguez por esa encomiable labor de poder llevarnos a todos nosotros cada 2 semanas una actividad académica y ponernos al día en la parte de la patología cardiovascular. Pues vamos entonces, como decía previamente, a hablar sobre si el riesgo residual es factible reducirlo. Estos son mis conflictos de interés. Hablo para muchos, como ven, son muchos los conflictos de intereses, pero en la noche de hoy vamos a hablar con una asepsia total desde el punto de vista de los posibles conflictos de intereses que pueda tener. Entrando en materia, cuando hablamos de riesgo residual, realmente este es un concepto que se lo debemos a los endocrinólogos. Cuando ellos plantean que en los pacientes diabéticos siempre existe una condición clínica asociada. Y es cuando plantean ellos la iniciativa de la reducción del riesgo residual. La R elevada a la 3 más I. ¿Y esto en qué consiste básicamente? Ellos planteaban que en estos pacientes, que son los pacientes que puedan tener colesterol HDL bajo, LDL pequeñas incidencias elevadas y aumentos de la hipertrigliceridemia, había una connotación mucho más importante de eventos clínicos cardiovasculares. Y ellos plantean básicamente 3 cosas. La primera es, en esa iniciativa, es cómo mejorar el reconocimiento de las dislipemias que llevan a mayor eventos clínicos cardiovasculares en esta población. El segundo aspecto era cómo mejorar la implementación y la adherencia a las guías de manejo. Y el tercer aspecto era cómo mejorar las estrategias terapéuticas para el manejo de esta condición lipídica. Es así donde nace el concepto del riesgo residual. Y en medicina cardiovascular, aquí llevamos el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo residual? Ustedes ven en esta imagen cómo mucha gente intenta prevenir que llegue el balón a su destino a golpear a esa espectadora. Es parte de lo que hacemos nosotros. Implementamos una serie de alternativas terapéuticas en los pacientes de riesgo cardiovascular, que los pacientes finalmente tienen un nuevo evento. En medicina cardiovascular decimos entonces que el concepto de riesgo residual se define como el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares, aun cuando hemos llegado a objetivos terapéuticos en condiciones como la dislipemia en LDL, la presión arterial y la glicemia. Esto es clave en el concepto de riesgo residual. La aparición de nuevos eventos cardiovasculares, aun que lleguemos en meta en el control de los factores de riesgo. Y cuando nos enfocamos específicamente en dislipemia, aquí tenemos esta diapositiva que han visto seguramente muchas veces, donde vemos estudios clínicos en prevención secundaria y en prevención primaria, ya sea en manejo con placebo o con estatinas, y vemos que muchos de esos pacientes con manejo activo de estatinas siguen presentando eventos clínicos. Es decir, que cerca del 40% de los pacientes siguen en riesgo cardiovascular
por múltiples condiciones, como ustedes pueden ver, los factores familiares, los factores genéticos, o la presencia de un tipo de dislipemia diferente al colesterol LDL, como ocurre en la dislipemia heterogénica, y persisten en eventos clínicos cardiovasculares. Esto nos llevaría entonces, digámoslo, a pensar que cuando yo tengo la totalidad del riesgo, hay una parte que me la explica el tratamiento con estatinas y el LDL que lo reduce. Los otros elementos que podemos intervenir forman parte de ese total, de los cuales hay muchas condiciones clínicas que favorecen el riesgo cardiovascular y que su intervención podría eventualmente tener una prevención. Si vemos de riesgo residual desde el punto de vista del colesterol LDL, miren ustedes que en pacientes tratados con diabetes mellitus y placebo hay una probabilidad de eventos del 100%, tomamos como referencia. Si los tratamos con estatinas, reducen los eventos y comparativamente con los diabéticos, más no que estén tratados con estatinas y no diabéticos, mire que existe un riesgo. Este es el riesgo residual comparativamente con los individuos que no están con el trastorno del metabolismo de hidratos de carbono. Si lo vemos todo en una barra, hay un riesgo residual que es cerca del 69-70% y el riesgo reducido por LDL correspondería a este. Es decir, que tenemos aún un riesgo que es explicado por el LDL reducido, pero un riesgo que aún persiste, no obstante el control de esta meta lipídica. Bien, ahora la cuestión es, ¿cómo podemos estimar el riesgo residual? Bien, nosotros aprendemos en base a problemas. Entonces, mire, aquí tenemos un caso de una paciente, mujer de 68 años, sin tabaco, sin diabetes, sin enfermedad vascular previa, con historia positiva de enfermedad coronaria, con estos valores de presión arterial, un poquito de sobrepeso y recibe un diurético. Y este es el perfil lipídico de esta paciente. Colesterol total de 193, triglicéridos de 289, colesterol L de 89 y colesterol HDL de 39. Uno se pregunta aquí entonces tres aspectos fundamentales. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de esta paciente? ¿Es el colesterol LDL el mejor parámetro lipídico que me mide el riesgo del paciente? ¿O existe otra medida? Miremos entonces con respecto al riesgo residual, al riesgo cardiovascular. Bueno, tomé como ejemplo aquí el Framingham, pero sabemos que a cada una de estas variables, que es la edad, que es los niveles de colesterol, lo que es la edad, le agregamos a su vez los puntos que da el colesterol HDL, el valor de la presión arterial si está en tratamiento, que la paciente fuma o no fuma, y lo sumamos, todo esto nos da un 22 puntos. Cada una de estas variables, como ustedes saben, da un puntaje para medir el score de Framingham y nos lleva aquí que da 22 con un porcentaje de probabilidad de eventos del 17%. Esto para mujeres, y en Colombia se ha establecido, se ha validado la escala de Framingham multiplicado por 0,75 porque se estima que Framingham probablemente sobreestime el riesgo. Es decir, que en nuestra población este paciente pasaría de tener un riesgo que aproximadamente está entre el 11 al 14% de eventos clínicos. Si vamos aquí, volvemos a aprender de los endocrinos, que nos enseñan que hay pacientes de riesgo extremo, de muy alto riesgo y de alto riesgo. Y nuestra paciente en particular, que tiene una mujer de 68 años, que tiene hipertensión y que tiene índice de masa corporal, nos entraría en este grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular con una probabilidad de riesgo del 10 al 20% y nuestra paciente nos da 12.75. En este riesgo, la siguiente pregunta ¿es el LDL el mejor parámetro de lípidos para estimar el riesgo? Fíjense ustedes que aquí tenemos colesterol LDL de 89, colesterol total de 193 y un colesterol HDL de 39. ¿Cómo es que hemos aprendido el manejo de las fracciones lipídicas? Bueno, sabemos que hay un colesterol total que incluye también los triglicéridos. Luego hay un colesterol de alta densidad que tiene asociada la apoproteína A1. Luego viene el colesterol LDL que tiene la ApoA minúscula y los remanentes de colesterol que incluyen los colesterol intermedio, el VLDL y los kilomicrones. Esto constituye lo que es el colesterol no HDL y que está asociado a la ApoB, que sabemos nosotros que es la lipoproteína aterogénica por excelencia.
La dislipemia heterogénica tiene tres características, como sabemos nosotros. Es un déficit de este colesterol HDL. Hay un déficit de este colesterol que sabemos que es el que transporta el colesterol de la periferia hacia la eliminación. Luego el colesterol LD pequeño y denso, que aumenta su concentración, lo mismo que aumento de los niveles de triglicéridos. Todo esto constituye lo que llamamos nosotros la dislipemia heterogénica, y aquí tienen todos los sinónimos que la conocemos. La triada lipídica, el fenotipo lipoproteínico B, la cintura hipertriglicerídemica, la hiperapo-beta lipoproteína o el fenotipo lipídico heterogénico. Nuestro paciente en particular, como hemos dicho, tiene este perfil lipídico que nos engloba aquí a tener ya un aumento de los triglicéridos con unos LDL totales en metas y un bajo nivel de colesterol HDL. La dislipemia heterogénica y el riesgo residual tiene muchas consideraciones. Una consideración del punto de vista fisiopatológico, donde está la inflamación, la obesidad, la resistencia heterogénica y todos los aspectos genéticos que se ven influenciados por algunos aspectos de la nutrición y económicos y de la parte de la herencia, asociado a que indudablemente se ven afectados por el síndrome metabólico, la diabetes, todo lo que confluye a que estas lipoproteínas, en las cuales tenemos las lipoproteínas ricas en triglicéridos, el colesterol HDL bajo y el aumento de lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Todo contribuye al desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica y forma parte de este riesgo residual que en nuestra región es muy importante. Es decir, que si yo tengo esta triada, yo debo tener en mente que este paciente puede tener una connotación clínica de síndrome metabólico o diabetes, y aquí sobrepeso, hipertensión, niveles de triglicéridos, colesterol, etc. Todos los parámetros que nosotros conocemos del síndrome metabólico. ¿Cómo serían los mecanismos relacionados desde el punto de vista fisiopatológico? Sabemos que la obesidad tiende mejor a la resistencia a la insulina y se reduce la utilización de la glucosa. Esto genera que el tejido adiposo va a liberar los ácidos grasos libres, que son captados a nivel hepático. Y a nivel hepático tiene varias rutas. Por una parte, el aumento del colesterol VLDL lleva a que estas lipoproteínas ricas en triglicéridos intercambien triglicéridos por colesterol, es decir, que las LDL se vuelven muy ricas en triglicéridos, llevando a la formación de las lipoproteínas LDL pequeñas y densas. Pero esto no queda solamente acá. Resulta que el VLDL también interactúa con el colesterol HDL, enriqueciéndolo más de triglicéridos y sacando los ésteres de colesterol, con la característica que este colesterol HDL cambia su configuración desde el punto de vista funcional, haciéndose muy pequeña y disfuncional, que se pierden por vía renal. Esto explica el por qué el HDL es bajo en esta población. El tema es que cuando vemos esto así, ni el LDL ni el HDL pequeño y denso, del colesterol L pequeño y denso, se puede manifestar en el score de Framingham o los marcadores de riesgo, en las escalas de riesgo que nosotros conocemos. De otra forma podemos explicarlo. Mire, tenemos un pool de lipoproteínas ricas en triglicéridos que interactúan con la parte hepática, que interactúan con la absorción de los kilomicrones y que normalmente ese es un intercambio entre ellos, pero fíjense que fundamentalmente los niveles de triglicéridos son bajos con un HDL que es funcional, que lleva al transporte reverso del colesterol, y el colesterol LDL que conocemos de este pool es más rico en ésteres de colesterol que en triglicéridos. ¿Qué ocurre en aquellas condiciones en las que existe la hipertrigliceridemia? Miren ustedes que en esas condiciones, desde el punto de vista estrictamente funcional, las cosas cambian. Las cosas cambian porque el colesterol VLDL aumenta. ¿Por qué? Porque el pool de triglicéridos ha aumentado. Y fíjense ustedes que aquí ocurre lo que hemos hablado previamente. Hay un gran intercambio de triglicéridos hacia el colesterol HDL, el cual se ve muy rico en triglicéridos. El colesterol del pool del LDL se ve en un aumento importante de triglicéridos, configurando todo esto las lipoproteínas
ricas en triglicéridos que forman parte del marcador del riesgo en el riesgo residual. Y el HDL, como hemos dicho, que es disfuncional, tiene un catabolismo por vía renal. Miren ustedes un ejemplo de 3 condiciones, donde los 3 pacientes van a tener el mismo colesterol LDL. Cambia en que este paciente tiene un colesterol no HDL en 100 y las apoproteínas las ven aquí cuantificadas en forma gráfica. ¿Qué pasa con este mismo paciente, que tiene el mismo colesterol HDL y que cambia su colesterol no HDL a 130 y mire que cambian los niveles de triglicéridos? Configuracionalmente, miren que las lipoproteínas, la ApoB, en uno cambia y en el otro también cambia, habiendo mayor proporción en esta gráfica de lipoproteínas LD pequeñas y densas. ¿Qué ha cambiado? A pesar de tener el mismo colesterol LDL, cambia los niveles del colesterol no HDL y la configuración de los triglicéridos. Esta gráfica la ejemplifica también, esto se vio hace poco en el Congreso Español de Internet de Enfermedad Cardiovascular, donde ejemplifican de la misma manera como pacientes con mismos niveles de colesterol LDL, su configuración de lipoproteínas pequeñas y densas del LDL es totalmente diferente. Volvemos a nuestro caso, entonces, mire, si yo tengo que el paciente está en metas de colesterol LDL, ¿hay otra forma de medir este riesgo y que sea otro marcador mucho más sensible que el colesterol LDL en esta población? Pues bien, nuestro paciente está aquí, en esta configuración y en teoría con colesterol LDL por debajo de 100. Nosotros tenemos un pool de colesterol. Ese pool de colesterol tiene participación, por supuesto, del colesterol de la ApoB, como ustedes ven, del colesterol LDL, IDL y VLDL. Y a su vez, tenemos otra parte de estas apoproteínas que son los kilomicrones. Y, por supuesto, tenemos parte del colesterol HDL que tiene la ApoA1. Es decir, que si yo tengo que todo esto constituye el nivel de colesterol total y a este colesterol total yo le quito el colesterol HDL, me está dando y me está ejemplificando el resultado final, que es el colesterol no HDL. Y este colesterol no HDL está ejemplificando todas las partículas lipoproteínicas que son potencialmente aterogénicas. ¿Qué significa esto? Esto significa que evidentemente nosotros podríamos tener en nuestro enfoque terapéutico cambiar porque nosotros tenemos que definir qué es un objetivo terapéutico, cuál es la meta terapéutica de los umbrales. Veamos los objetivos. ¿Objetivo es qué? Objetivo de la terapia es la medición de la lipoproteína que desea afectar con el tratamiento. Y nosotros sabemos que las guías nos enseñan que el colesterol LDL es el objetivo terapéutico primordial. Este es lo que nos dicen las guías. En este paciente, el colesterol LDL está en las metas. Objetivo terapéutico, ¿cuál es la lipoproteína que quiero afectar en mi tratamiento? El objetivo LDL aquí está cumplido. Pero vemos que este paciente tiene un perfil lipídico muy diferente a lo que es la meta como tal en las demás fracciones lipídicas. Entonces, el objetivo terapéutico de esta paciente pasaría a tener un rol muy importante el colesterol no HDL, que como vimos es igual al colesterol total menos el colesterol HDL. 193 menos 39 nos da 154. La otra fracción que nos puede servir es el remanente de colesterol, que es el colesterol no HDL, es decir, esta parte del colesterol total menos el HDL, menos el colesterol LDL, que en este caso nos da 65. 65 que, como ustedes ven, las metas del colesterol no HDL debe ser menor a 130. Esta paciente tiene 154 y los remanentes de colesterol, que lo óptimo es menor a 30, y aquí tenemos 65. Evidentemente, está por fuera de estos rangos y, por tanto, el objetivo terapéutico específicamente en esta población de pacientes cambia a lo que nosotros ya conocemos y que nos dice la guía. El otro elemento, metas.
La meta es el nivel de lipoproteínas que usted desea alcanzar con el tratamiento. Y aquí, bueno, yo soy partidario de los niveles absolutos. La ApoB en la práctica clínica casi no la utilizamos. El colesterol no HDL es otra meta que podemos utilizar. El remanente de colesterol como valores absolutos. O qué porcentaje de reducción de colesterol LDL quiere usted alcanzar con el tratamiento. En este punto, entonces, nuestra paciente, que tenemos un colesterol LDL por debajo de 100 y el colesterol no HDL, que hemos visto que está por encima de las metas establecidas como objetivo terapéutico en este paciente en particular. Por tanto, el objetivo de la estrategia terapéutica en este paciente en particular debe ser diferente al colesterol LDL. Ahora bien, ¿qué soporta la evidencia de todo esto? ¿Cuál es el objetivo que realmente uno dice, listo, tengo mi paciente en metas y por tanto el riesgo de esto es mucho menor porque creemos que estamos seguros y el paciente presenta eventos clínicos? Nuestro objetivo debe cambiar. ¿Y qué soporta esto? Miremos lo que dice el estudio de Copenhague en la población general. Miren ustedes cómo aquí tenemos los niveles de triglicéridos en esta población y la posibilidad de desarrollar el paciente infarto agudo de miocardio. Y miren que el infarto agudo de miocardio es más probable a medida que aumentan los niveles de triglicéridos. Lo mismo ocurre para eventos isquémicos a nivel miocárdico. Lo mismo, a mayor nivel de triglicéridos, mayor probabilidad de eventos. Todas las causas de mortalidad, la misma consideración. Y lo mismo pasa con accidentes isquémicos cerebrales. Es decir, que los niveles de triglicéridos en los estudios observacionales plantean que hay una relación directa entre los eventos clínicos y los niveles de triglicéridos. Esto es muy interesante porque esto lo aprendimos nosotros de los colegas hemodinamistas. Miren ustedes qué interesante. Aquí tenemos la probabilidad de que el paciente siga en manejo médico y aquí los niveles de triglicéridos. En este color que es rosado, tiene niveles de triglicéridos menores de 150, en verde, niveles de triglicéridos mayores de 300 y en azul, niveles de triglicéridos entre 150 y 300. Miren ustedes que la probabilidad de que los pacientes sigan en manejo médico en un cateterismo es mucho mayor si los niveles de triglicéridos están por debajo de 150. Y miren lo que pasa cuando analizamos la probabilidad de que el paciente sea llevado a cirugía de revascularización coronaria. La probabilidad de que el paciente sea llevado a cirugía de revascularización coronaria es mucho mayor cuanto mayor son los triglicéridos. Y hablemos ahora de intervencionismo percutáneo. Mire que la probabilidad de que el paciente sea intervenido percutáneamente es mucho mayor cuando los niveles de triglicéridos son mucho más elevados. Otro dato entonces epidemiológico observacional que nos indica de que hay una relación entre los niveles de triglicéridos y la carga arteriosclerótica. Esto es un dato que se tomó el estudio PROVIT-TIMI 22. Aquí se categorizan los pacientes con niveles de triglicéridos menores de 150, mayor de 150, colesterol LDL por debajo de 70 y colesterol LDL por encima de 70. Si tomamos por referencia a este grupo de pacientes que tienen triglicéridos mayores de 50 y LDL mayores de 70, mire que comparativamente, cuando yo bajo los niveles de triglicéridos, pero sigo con los niveles de LDL elevados, hay una reducción de los eventos que no alcanzo a ser significativamente estadístico. Cuando lo comparo y bajo los niveles de LDL, pero los triglicéridos siguen elevados, también hubo una reducción de eventos, pero no fue significativo. Si esta es la referencia, y miren, cuando yo intervengo y consigo que los niveles de triglicéridos sean bajos, pero a su vez el colesterol LDL bajo, hay una diferencia que es estadísticamente significativo. Es decir, es un dato más que el colesterol LDL no es la única fracción que puede en un momento dado determinar el riesgo del paciente, sino que existe un riesgo residual asociado a las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Hace más o menos 2 años se publica este estudio en el cual empiezan la asociación de ácidos omega en pacientes que tuvieron eventos coronarios. Los resultados fueron a 1 año de la autorización. ¿Y qué hizo en este grupo? Utilizó una estatina más la asociación de omega en un grupo de más o menos 240 pacientes. Y los eventos clínicos fueron mucho menor
en el grupo en el que se asoció la utilización de omega y los eventos fueron muerte cardiovascular, infarto, stroke y probabilidad de revascularización. Y miren ustedes qué interesante. El grupo intervenido con los ácidos omega, en este caso el EPA, hubo una reducción de los eventos que fue estadísticamente significativa, con una reducción absoluta del riesgo del 11%, estadísticamente con una P muy importante. Este estudio, si bien es muy pequeño, fue un solo centro, pues nos va abriendo mucho más la expectativa de lo que puede suceder con aquellos pacientes que habiendo tenido un evento cardiovascular, pueden tener riesgos recurrentes. Otra cosa más interesante recientemente publicada es con el sesgo de la práctica clínica mía de la imagen. Miren ustedes que cuando uno analiza por tomografía multicorte la carga de aterosclerosis, evalúa tres cosas: la localización, el tipo de placa y el grado de estenosis. Y este grupo de trabajo hizo, bueno, en los pacientes, ¿qué es lo que predice más significativamente la carga de aterosclerosis? La hipertensión, de alguna forma, el uno sabe que no hay diferencia. En los pacientes diabéticos también contribuye, no encontrando una gran diferencia, pero cuando empezamos a ver las fracciones lipídicas, el colesterol HDL forma un riesgo importante de que impacta ostensiblemente la carga de aterosclerosis. Y finalmente, cuando tenemos la medición del colesterol, remanentes de colesterol, mire que el riesgo de la carga aterosclerótica es mucho más importante. Es decir, hemos visto datos desde el punto de vista observacional, datos del punto de intervención y datos más relacionados con el evento coronario y datos de imagen que van soportando parte de ese racional epidemiológico de que existe algo más allá del colesterol LDL que explica el riesgo residual en los pacientes con enfermedad arteriosclerótica. Y esta es la vedette, diríamos, perdón, el sesgo que se presentó el año pasado en el American Heart en el mes de noviembre, el estudio REDUCE-IT. El estudio REDUCE-IT que fue presentado por el doctor Deepak Bhatt, en el cual la idea era ver que en estos pacientes de alto riesgo cardiovascular, era ver si la asociación de EPA podía reducir eventos clínicos en pacientes tratados con estatina y niveles altos de triglicéridos, es decir, ni lipoproteínas ricas en triglicéridos y en riesgo cardiovascular elevado. Vamos a tratar digamos, de disecar lo más práctico de este estudio clínico. ¿Qué se incluyó? Mire, pacientes de más de 45 años con enfermedad cardiovascular establecida, ese es un criterio, o pacientes diabéticos de más de 50 años con un factor de riesgo, asociados a que el paciente estuviera con tratamiento de estatinas y con estos niveles de triglicéridos entre 150 y 500, en promedio fueron 135, y con niveles de LDL en metas. De esta población se reclutaron total 8,179 pacientes, de los cuales el 70% eran de prevención secundaria, es decir, tenían enfermedad cardiovascular establecida, y un 29% era en prevención primaria, pacientes diabéticos y de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuál fue el dato de la intervención? 8,000 pacientes aleatorizados a recibir placebo y un grupo asociado a recibir EPA, 2 gramos cada 12 horas. Y el seguimiento de esta población fue de casi 5 años. ¿Qué se quiso ver? Se quiso ver desenlaces duros como objetivo primario de mortalidad cardiovascular, infarto, ACV o la posibilidad de revascularización o hospitalización por angina inestable. Y un punto secundario compuesto que fue mortalidad cardiovascular, infarto no fatal o stroke. Miren ustedes qué interesante. El grupo placebo presenta esta proporción de eventos y el grupo del EPA presenta esta posibilidad de eventos con un hazard ratio de 0,75, una reducción del riesgo relativo de 24%, con un NT de 21. Y para remarcar, una P estadísticamente significativa, es decir, el azar prácticamente está anulado. En los puntos secundarios, miren ustedes, pasó algo similar, una reducción del riesgo del 26% y también con una P estadísticamente significativa. En términos prácticos, entonces, lo que nos enseñó el resumen de aquí es que hay una reducción del riesgo relativo del 20% en enfermedad cardiovascular, hay una reducción del riesgo relativo del 31% en infarto,
una reducción del riesgo relativo de 28% en ACV y una reducción del riesgo relativo del 32% en pacientes con angina inestable, ya que tienen anotado ustedes los diferentes NNT. En términos prácticos, entonces, ¿qué es lo que los autores concluyen? Los autores concluyen que la asociación de EPA es prometedor para reducir la muerte cardiovascular y los eventos clínicos isquémicos en pacientes con niveles elevados de triglicéridos no controlados con el tratamiento de estatinas. Es decir, parte de lo que conocemos del riesgo residual. El análisis de reducción no se quedó ahí solamente. Lo más interesante es que hace pocas semanas, 4 semanas, 3 semanas, se presenta un subanálisis donde, si bien aquí representamos los eventos, el primer evento clínico en el seguimiento de estos pacientes, el REDUCE muestra que la utilización del EPA reduce los eventos recurrentes con una reducción del riesgo relativo del 30%. Es decir, el riesgo relativo es de 0.7 con una reducción del riesgo del 30%. ¿Y cómo lo explican ese 30%? Miren, aquí tenemos los eventos del grupo placebo, primer evento en el grupo con EPA, y miren que hay una reducción del 25%. El segundo evento se reduce en un 22%, 32%. Luego viene una reducción de evento del tercer evento de un 21 o 31%. Y finalmente, en total, fíjense usted que hay una reducción del riesgo del 70% estadísticamente significativo. Ellos plantean que si nosotros seguimos 1000 pacientes, se reducen aproximadamente 159 eventos del punto final primario, compuesto que era 12 eventos por enfermedad cardiovascular, 42 eventos por infarto no fatal, 14 eventos por el ACV no fatal y 76 eventos, perdóneme, por revascularización y 16% de hospitalizaciones por angina inestable. Esto plantea entonces que evidentemente existe el riesgo residual y que podríamos intervenirlo. El asunto es en la práctica cómo podemos hacerlo. Esta guía es la que salió hace unos años por la Sociedad del Consenso Latinoamericano de Dislipemia Heterogénica, donde dice, miren, pacientes de moderado a alto riesgo con estatinas y con LL en metas, porque es lo que es el objetivo primordial, es la lipoproteína de primer objetivo, le tomamos los triglicéridos, no necesariamente en ayunas. Si este grupo tiene entre 200 o menos 200, le hago seguimiento. Aquellos pacientes por debajo de 100 es el óptimo, entre 100 y 150 o 149 es normal, y limítrofe entre 150 y 200, a este grupo de pacientes le hago un perfil lipídico cada 6 meses en seguimiento. Si mi paciente está por encima de 200, le hago un perfil lipídico en ayunas. Y aquí, si el paciente está en 200 a 500, los cambios terapéuticos del estilo de vida e iniciar terapia, que aquí la asocian a fibratos u ácidos omega. Y si es mayor a 500, la terapia combinada, en la cual también incluyen los fibratos y los omega. Sin olvidar que los dos grupos requieren intervenciones terapéuticas del estilo de vida. Aquí viene el otro concepto de lo que es objetivo, meta y umbral. Umbral es el inicio de algo, es el punto más bajo en el cual es el punto de entrada. Nosotros tenemos ya un perfil lipídico en el cual las LDL nos están dando, que es la meta objetivo más importante, pero tenemos lipoproteínas umbral en las cuales, sabiendo que a partir de ese punto aumenta el riesgo cardiovascular, probablemente entonces el colesterol no HDL o el cálculo del riesgo del colesterol remanente nos está indicando de que hay un umbral en el cual debemos intervenir. Puede ser que sí, puede ser que no, pero evidentemente la evidencia nos está informando de que el riesgo residual está relacionado más allá del colesterol LDL. En términos prácticos, doctores, el riesgo residual se entiende como el riesgo de eventos cardiovasculares que persisten en la población, no obstante conseguir los objetivos terapéuticos en lípidos, en presión arterial y en diabetes. Vimos que la dislipemia heterogénica es una causa importante de enfermedad cardiovascular y es parte importante de este riesgo residual. La dislipemia heterogénica es un factor clave en el riesgo cardiovascular y su relación está con diabetes, el síndrome metabólico y la obesidad. Tenemos fracciones lipoproteínicas como el colesterol no HDL y el colesterol remanente que proporcionan en la práctica clínica
una mejor información del riesgo residual. Con la evidencia disponible podemos afirmar que la elevación de los triglicéridos y de las lipoproteínas ricas en triglicéridos constituyen objetivos lipídicos en el manejo del riesgo residual. Y por tanto, lo que puedo definir en esta noche es que es factible reducir el riesgo residual más allá del colesterol LDL. Doctores, este era el mensaje para esta noche y los dejo con este pensamiento que de Albert Einstein. La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica. Nada funciona y nadie sabe por qué. Muchísimas gracias. Excelente y magistral su presentación, doctor. Gracias, Nick. Es muy buena y además la forma en que especificó y nos explicó de una manera tan visual y pues con los videos de una manera tan precisa sus, digamos, cada uno de los conceptos y cada uno de los estudios. Ahora, pues quisiera hacer como un mensaje para que vayan por favor preparando cada una de sus preguntas que el doctor Solón Navarrete va a estar respondiendo tanto en Zoom como en Facebook Live. Y pues agradecer a ProCaps por el espacio de esta noche de este webinar. Adicionalmente, queremos agradecer a los más de 8,000 seguidores en Facebook, 5,744 seguidores en Instagram y pues invitarlos a todos a que nos sigan en las redes. Y pues estamos esperando las preguntas y continúo, doctor, agradeciéndole igual como siempre, como es usual, muchas gracias por su presentación. Igual que por favor. Muchas gracias a todos y a todos los que están conectados en este momento, que evidentemente este esfuerzo de la Sociedad Colombiana de Cardiología para tratar de llevar la educación continuada y cada uno de los webinars ha sido realmente excepcionales, brillantes en el sentido de que nos dan una importante información de actualización en todas las cosas. Así que bueno, estoy dispuesto a recibir las preguntas, los comentarios, los aportes de los colegas, porque indudablemente eso es lo más importante de todas estas intervenciones, lo que hemos aprendido, lo que hemos aportar cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Navarrete, y pues que sin duda también con esta y en esta oportunidad con su presentación definitivamente contribuirá a mejorar nuestra práctica pues para el mayor beneficio de todos nuestros pacientes en el país. Y bueno, creo que ya acá arrancaron las preguntas. Doctor, muy buena pregunta. Evidencia de actividad física en reducción de riesgo residual y de qué tipo, moderada, alta o baja intensidad. Bueno, muy interesante. Nosotros sabemos que uno de los elementos importantes que afecta la actividad física del colesterol HDL. Y digamos que todo depende del individuo que se tiene y del paciente que se tiene. Aquellos pacientes en los cuales el alto riesgo cardiovascular persiste, porque evidentemente son pacientes que tuvieron eventos clínicos, la rehabilitación ha demostrado que reduce los eventos clínicos, mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora su condición social. Desde este punto de vista, la recomendación es la práctica diaria de los deportes, de un ejercicio leve a moderado, nada de sea muy intenso en esta población. En la población más joven y de un riesgo cardiovascular más bajo, evidentemente, la actividad física sigue recomendándose en esta población. Excelente, doctor. El doctor Lugo nos pregunta, además de los triglicéridos, ¿qué otro factor le gustaría impactar? ¿Mide frecuentemente LPA que le ofrece de manejo adicional a estos pacientes? Mil gracias por responder. Bien, voy a volver acá a esta diapositiva. Vamos a ver. Un segundito. Miren, vamos a volver aquí a esta diapositiva. Miren ustedes que cuando uno tiene todo el background de las lipoproteínas, el colesterol total, como ustedes lo ven acá, realmente el colesterol no HDL te está dando a ti una información de todas las partículas potencialmente aterogénicas que tiene la ApoB. Es decir, que si yo, obviamente, obviando algunas consideraciones de la parte excepcional que pueden haber, la dosificación de ApoB y ApoA minúscula, pero en general en la práctica clínica, con un perfil lipídico normal y unos pequeños cálculos,
tengo yo el perfil del riesgo residual que pueda tener el paciente. Un colesterol no HDL y unos remanentes de colesterol nos está dando toda la información que eventualmente podemos tener. Digamos que se pueden hacer mediciones, pero que vayan a impactar a la gran población, al ejercicio clínico general, habitualmente no lo hago. Excelente, doctor. Tenemos unas preguntas de Facebook. Bueno, y también saludos a Quito, que desde Quito nos están viendo esta noche. Doctor, ¿cuál sería la mejor asociación terapéutica en profilaxis secundaria con muy alto riesgo terapéutico y dislipidemia mixta? Excelente. Muy buena pregunta, porque volvemos aquí. Permítanme un segundo. Miren ustedes, lo primero que tenemos que tener nosotros en mente es, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero un objetivo terapéutico de una fracción lipídica y quiero una meta, o realmente yo estoy pensando a tener en mente el umbral. Si mi paciente es de alto riesgo, el objetivo fundamental es el colesterol LDL. Yo lo tengo en metas, pero tengo que hacer el cálculo de qué pasa con aquellas fracciones lipídicas que no están relacionadas directamente con lo que dice la guía. Es decir, que mi objetivo puede cambiar en función al perfil lipídico que usted ha hecho y plantearse una meta. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la actividad y los niveles de las intervenciones terapéuticas cambian radicalmente de un tratamiento a otro. Permítanme un segundito, voy a ver si lo tengo acá. No lo tengo, sí, creo que aquí está. Miren ustedes cómo intervienen diferentes alternativas farmacológicas, cómo intervienen las estatinas bajando los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, y la tolerancia. Si ustedes ven que su objetivo terapéutico es el colesterol LDL, la primera alternativa es la estatina. Si ustedes ven que su objetivo terapéutico está en LDL, en metas, cambien ese objetivo a otro objetivo terapéutico para llevarlo a una meta. En este caso, si hablamos de triglicéridos. Y mire que el efecto que se tiene en las estatinas en triglicéridos es mucho menor que se tiene, por ejemplo, con fibratos. Sabemos que los ácidos nicotínicos se retiró, pero mire el efecto importante. Ahora bien, cuando uno mira nuevamente lo que plantea la guía de manejo, miren ustedes que en la guía de manejo nos plantea aquí que yo puedo tener una asociación farmacológica que puede incluir tanto los fibratos, tener precaución obviamente con la asociación de gemirosil, omega 3 y estatinas. Esa sería como la alternativa dependiendo de cuál es el perfil lipídico del paciente y cuál es el riesgo. Excelente, doctor. Y acá el doctor Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el riesgo de aparición de diabetes con uso de estatinas y hay alguna evidencia sobre el rumor actual de estatinas y Alzheimer? Buena pregunta, y ese es un tema de discusión de todos los días, pero los datos que tenemos hoy en día, no hay una evidencia contundente que eso sea lo que ocurre. Y cuando uno plantea el riesgo-beneficio por la mínima cantidad de nuevos casos de diabetes comparado con el impacto de llevar al paciente a metas de colesterol LDL, por lejos se lleva el beneficio de reducir el colesterol LDL. Excelente. Acá el doctor Jaime Rodríguez nos pregunta, excelente conferencia, mi apreciado doctor Solom. Mi pregunta es la siguiente, a la hora de impactar en el riesgo residual y a la hora de decidir el manejo farmacológico en ese paciente muy alto riesgo, ¿cómo decides la adición de ezetimibe versus EPA a la estatina? Buena pregunta, Jaimito. Buenas noches. Pues mira, básicamente voy aquí nuevamente, qué pena con ustedes, que a mí me gusta siempre contestar con base en lo que hemos hablado y lo que hemos conversado en la presentación. No es el fútbol. Saben que mi sesgo es el fútbol, pero no es el fútbol. Mire, aquí tenemos. Mire que lo que nos dice la guía como objetivos y cuáles son las metas a llevar.
Si yo tengo mi paciente que es de muy alto riesgo cardiovascular y no tengo el colesterol LL en metas, debo tratar de asociar a farmacológicas para llevarlo a metas. Evidentemente, los impactos más importantes es del ezetimibe en colesterol LDL. Es decir, que yo llevarlo a metas, tengo en metas y probablemente la asociación de estatina, ezetimibe y la asociación de fibratos u omega nos llevaría a tener la meta del objetivo terapéutico al que yo planteé en cada paciente en particular. Es decir, la guía nos dice, ojo, establezca el riesgo, mire cuál es su objetivo terapéutico y si llegaste a metas. Y si llegaste a metas, busca el riesgo residual, porque el LDL no me está escribiendo el riesgo residual. Llegaste a metas de LDL con estatina y asociación de ezetimibe, listo, busca la alternativa para llevar a las otras fracciones lipídicas que están expresando el riesgo residual con las otras asociaciones farmacológicas. Excelente, doctor. ¿Dosis óptima de EPA? Buena pregunta. El estudio Reducir lo hace con 4 gramos y nosotros sabemos que la evidencia nos ha enseñado desde el punto de vista de racionalidad de que los efectos de los EPA y de los ácidos omega son dosis dependientes. Cuanto más dosis, los efectos desde el punto de vista de estabilización de la placa, inflamación, marcadores, biomarcadores, es mayor. Es decir, que hay una relación directa entre dosis y efectos terapéuticos. El estudio Reduce se hizo con 4 gramos. El JELIS, que es el estudio japonés, que también no lo mostré porque pues era simplemente mostrar un racionamiento, pero el JELIS en japonés se hizo más o menos con 1.9 gramos, casi 2 gramos de EPA. Doctor, ¿usted recomienda entonces omega 3 combinado con estatinas? ¿Y qué dosis recomendaría? ¿Y cómo sé que no tiene mercurio? Es buena, excelente esta pregunta, porque el tema es de que muchas de las investigaciones que se han hecho con omega y con los ácidos en general omega 3 se hacen por purificaciones que más que medicamentos se utilizan como suplementos nutricionales. El tema es que esos suplementos nutricionales están contaminados. En este caso, el proceso y la purificación del ácido omega está garantizado desde el punto de vista de una formulación desde el punto de vista terapéutico, no como suplemento alimenticio. Excelente, doctor. ¿Cuál es la estrategia desde el punto de vista de dieta en cuanto a la prevención avanzada del riesgo cardiovascular residual? En su experiencia, ¿el perfil de dislipidemia aterogénica se asocia a enfermedad coronaria obstructiva o extásica con trombos? Esa es una pregunta compleja, porque realmente cuando hablamos de la enfermedad ectásica, flujo lento de ectasia coronaria, con la predisposición de la trombosis, también hablamos de enfermedad de la pared arterial. No hay correlación. Yo tengo muchos pacientes con diabetes que no tienen enfermedad de ectasia, flujos lentos, y muchísimos pacientes con ectasia, flujos lentos que nunca tuvieron ningún proceso arteriosclerótico previo. Así que no tendría yo una respuesta clara en ese sentido. Y yo diría que enfocado en este paciente, la asociación de la antiagregación dual más el manejo de todo el perfil lipídico y los demás factores de riesgo sería más adecuado. No conozco una asociación directa entre estas alteraciones del perfil lipídico y la presencia de enfermedad ectásica. Excelente, doctor. ¿Estatinas después de los 80 años? ¿Cuándo sí y cuándo no? Excelente, esta pregunta también la hicimos o la hicieron en días pasados en otra actividad que tuvimos con el grupo de medicina interna. Y bueno, yo diría que eso está individuado en cada paciente. Si mi paciente es un paciente geronte con enfermedad arteriosclerótica establecida y alto riesgo cardiovascular, se sopesa el riesgo-beneficio y creo que estos pacientes se benefician. Es decir, evalúe el riesgo y tome la decisión con base en eso. Excelente, doctor. El doctor Hidro pregunta, en Colombia, ¿cuál es la mejor elección al momento de estratificar el riesgo? Teniendo en cuenta que la recomendación de AJA desde el 2017, Framingham o el de la CBD. Buena pregunta. Yo siempre le digo a los colegas, hombre, usemos una estratificación de riesgo que te sienta más cómoda, pero hágalo. Y estratifique el riesgo del paciente. Yo personalmente uso mucho Framingham, pero hay cosas en las que ya es tan elemental que un diabético, un paciente con síndrome metabólica, ya sé yo fenotípicamente viéndolo, que es un paciente de alto riesgo. Si el paciente tuvo un evento clínico, ya está. O sea, hay cosas muy, muy prácticas que nos ayudan a tomar la decisión de estratificar el riesgo del paciente.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos pregunta, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Se consigue EPA de 2 gramos en Colombia y por cuánto tiempo debe instaurar el tratamiento asociado en riesgo residual? Buena pregunta. Actualmente no hay una presentación de 2 gramos, hay de 1 gramo, que yo conozca. Y el riesgo residual es persistente. Si uno plantea riesgos cardiovasculares, permítame un segundito, a ver si la tengo aquí, esta diapositiva. No, no la tengo. Para mostrarles el planteamiento de riesgo residual, pero permítanme a ver si puedo ingresar yo por acá y presentarles otra cosa. No puedo entrarlo. Pero bueno, la idea es que en aquellos pacientes en los que yo sé que el manejo lipídico persiste y el riesgo persiste, es muy difícil decir a esto le suspendo el tratamiento. No tengo una respuesta clara, pero lo que sí yo me basaría es, por ejemplo, con el error frecuente que ocurre con el manejo de estatinas, que el paciente llega a las metas y muchos de nosotros suspendemos el tratamiento porque el paciente llegó a metas. Yo creo que aquí pasa algo similar. El riesgo residual es persistente y de por vida. El asunto es cómo yo voy a intervenir ese riesgo residual. Magnífico, como siempre, doctor Navarrete. Damos espacio también para más preguntas y pues agradecerle nuevamente por su generosidad en explicar y llevarlo a la manera pues tan visual como usted lo hace en cada una de sus respuestas con cada una de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Y doctor, creo que ya viendo, pues muchos agradecimientos, doctor, por la presentación Ok. y creo que no hay más preguntas, doctor, el día de hoy. Bueno, muchas gracias para todos, que tengan una feliz noche y bueno, espero volvernos a encontrar en un próximo evento y los invito a participar en las actividades del webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología que se hace con mucho esfuerzo y vuelvo a reiterar nuevamente el trabajo del doctor Jaime Rodríguez en esta actividad. Muchísimas gracias y muy buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, doctor Solón.